Ok chicos, buenas tardes, bienvenidos a esta nuestra semana número 14, ya en nuestra tercera sesión, culminando la semana. Hoy estaremos con la parte de autómatas en estados finitos no determinísticos. Hoy día estaremos viendo cómo construir las tablas de transición, dado evidentemente el autómata. Si me dan el autómata, yo puedo construir la tabla de transición, igual que si me den el lenguaje, ¿no? Si me dan a mí un lenguaje de autómata, puedo construir tanto la máquina de estado finito y también puedo construir justamente lo que sería la tabla de transición. Vamos a ver qué significa esto de tabla de transición, qué significa el lenguaje de transición, o sencillamente el autómata que es representado ya sea en tabla o de repente en su lenguaje, ¿no? Depende del caso. Todo va a depender de la forma que tenga la estructura. Veamos que el propósito, un poco refrescando lo que habíamos visto ya lo que corresponde a lo que es la determinación del árbol generador mínimo. Vimos lo que es el algoritmo de Kruskal para determinar ese árbol de generador mínimo o de costo mínimo. Vimos el algoritmo de Pring, vimos el algoritmo de Boruca, vimos algunos ejemplos de cómo identificar el árbol generador mínimo. También vimos que este no necesariamente es único, pero en el peso sí o sí debe tener el mínimo peso, ¿no? Entonces puede que no sea único en su trayectoria, pero sí único como su mínimo, ¿no? También determinamos, en este caso también hemos estudiado lo que son los autómatas, ¿no? También establecimos básicamente lo que significa un autómata finito no determinístico. Vimos los elementos que corresponden justamente a un autómata. En este caso definimos P como el conjunto de estados finitos no vacíos, definiendo claramente que tiene que haber algunos estados para que se dé justamente lo que llamamos, en este caso, la autómata, ¿no? O en todo caso, también llamamos el alfabeto a esa serie de códigos que determinan justamente las señales o básicamente las órdenes de entrada y salida que podemos generar en cada uno de los estados. Tenemos también la función de transición del estado, que no es otra cosa que justamente ese lenguaje de transición que me hace justamente viable o no la descripción de una transición dado un lenguaje determinado. Definimos ese S0 como un estado inicial, donde ese estado inicial o de partida es único, debe estar preestablecido, lo que conocemos como nuestro estado inicial, y evidentemente el estado final, que es un subconjunto de los estados, donde este no necesariamente es único. Por lo tanto, un estado final o una máquina de estado finito puede tener algunas estructuras o algunas partes donde justamente puede hacer que este tenga un estado final. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo, donde yo puedo determinar justamente cómo hacer o cómo ubicar, en todo caso, más de un estado final, ¿no? O si me plantean varios estados finales, cómo puedo determinar yo justamente, en este caso, la máquina de estado finito o su autómata, ¿no? Pero también podemos hablar justamente de lo que conocemos como tabla de transición, donde esa tabla de transición no es otra cosa que una tabla que esquematiza todos los estados de transición que contiene una máquina en particular o un estado en particular. Dijimos que un autómata finito determinístico, en este caso ya determinístico, tiene algunas características. Ninguno de sus estados tiene transición vacía. Es decir, no hay ningún estado donde justamente haya carencia en ese estado de transición. O sea, ningún estado tiene una transición vacía. Es decir, cualquier señal que le llegue va a ejercer o tiene una respuesta determinada. Ahí decimos justamente, lo llamamos como, en todo caso, máquina de estado o autómata finitos determinísticos. Ahora veamos que otra de las características que debe contener es que para cada estado S, cada uno de los símbolos de entrada A que hay dentro de esa máquina sí o sí debe generar una respuesta.
En este sentido, para decir que es determinístico, repito, no debe tener ningún estado vacío y para cada subestado que aparezca dentro de ese estado o conjunto de estados, debe haber un símbolo o una parte del alfabeto de entrada que genere una salida o respuesta a dicho elemento. Ahora, un autómata finito, determinístico, tiene a lo sumo una transición de cada uno de sus estados. Es decir, para cada estado, repito, debe haber sí o sí una transición. Debe haber un elemento que garantice la transición de ese estado a algún otro en particular. Bajo esta premisa que discutimos ayer, habíamos hablado un poco de cómo establecer si una máquina de estado puede leer o no algún alfabeto, ¿no? O leer sencillamente alguna palabra. Entendiéndose por palabra que no necesariamente tiene alguna connotación válida, ¿no? Desde el punto de vista del alfabeto que conocemos normal. Así que en este caso, por ejemplo, este alfabeto está formado por A, B, A, B, B. Esta palabra que está acá, para determinar si pertenece o sencillamente si es reconocida, si es reconocido por este autómata, tendríamos que determinar el recorrido de cada una de ellas y determinar si justamente llega al estado final. Si esto no llegase al estado final, entonces decimos que esta palabra no es reconocida por el autómata. Veamos que en este caso la palabra estar significa viene de inicio y nuestro estado inicial, ¿no? Nuestro estado inicial es 0. Aquí dice que entra una A. Si entra una A en mi estado inicial, automáticamente se va al estado 1 o exactamente donde aparece este siguiente estado. Luego dice que reconoce una B. Si entra una B, estando en el estado A, en todos casos se va al 2. Así que llega al 2. Si llega al 2, entonces, a ver, fíjense, del 0, estoy en el 0, entra una B en el 0, hacia un bucle, luego de la B, no, aquí hacia el bucle, así, un segundo aquí. Déjenme iniciarlo de nuevo, me entretuve un poco acá. Veamos que el inicio dice, entra el inicio y entra una A. Si entra una A, vamos al estado 1. Estando en el estado 1, entra una B. Estando en el estado 1, entra una B. Estamos acá. Ahora, estando en el estado 1, entra una B, entonces voy al 2. Estando en el 2, entra una A, entonces regreso al estado 1. Luego entra una B, así que vuelvo a estar en el estado 2. Luego entra una B nuevamente y estoy en el estado final. Conclusión, esta palabra es reconocida por el autómata. ¿Se entiende la idea aquí? ¿Todo ok? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo ok? Ok, entonces fíjense que ya sabemos cómo identificar si un lenguaje o si una palabra es reconocida por un lenguaje. Ahora vamos a ver, por la máquina, perdón. Ahora vamos a ver cómo hacer la máquina de la tabla de transición. Se llama tabla de transición a una tabla que justamente nosotros vamos a tener, una máquina que nosotros vamos a tener justamente donde va a estar especificado, en todo caso ejemplificada o concentrada cada uno de estas estructuras. Vamos a conocer, vamos a nombrar acá como tabla de transición. Repito, la tabla de transición no es otra cosa que la tabla que contiene todos los estados de transición. Por eso se llama tabla de transición. Vamos a ver qué. A ver, tabla de transición. Veamos cómo construirla. La tabla de transición se construye con cada uno de los estados y sus transiciones y lenguaje. De tal manera que vamos a colocar en un primer renglón, vamos a colocar
lo que sería el estado. En el estado, vamos a copiar cada uno de los estados que compone la máquina, ¿no? O en todo caso, que compone nuestro autómata. Tengo estado y esos estados, evidentemente, están influenciados por una entrada. Es decir, cada estado obedece a una respuesta dada una entrada. Dada una entrada, ese estado va a generar una respuesta. Ahora veamos que esta tabla de entrada la vamos a descomponer en tantos estados. Esta máquina de transición va a tener tantos estados como lo proponga o en todo caso estén dispuestos en nuestra tabla, ¿no? Voy a hacerlo acá para colocar las entradas. ¿Cuántos estados tenemos acá? A ver, aquí tenemos en esta máquina, en este autómata, tenemos 4 estados, ¿no? Tenemos desde el estado, desde el 0, que es el estado inicial, el 1, y luego va el 2, donde ya el estado final, pues evidentemente sería el 3. Así que nuestro estado como tal, básicamente tiene ¿cuántos estados? Aquí aparecen, fíjense, hay 4 estados, el lenguaje es A y B, tiene un estado de entrada que es 0 y la salida que sería 3. Así que los estados que podemos copiar aquí, voy a copiar el 0 como la entrada, el 1 y el 2, puesto que el lenguaje o entrada y salida va a estar allí. Nuestro código de entrada o nuestras variables de entrada son A y B, que representan las entradas que le entran a la máquina. Ahora fíjense esto. Si yo estoy en el estado 0, y entra la A, ¿hacia dónde voy? Repito, si estoy en el estado 0 y entra una ¿a dónde voy si entra una A? Vayan ubicándome acá, chicos. Repito, entonces entra el 1. Aquí voy a escribir el 1. ¿Esto qué? Esta es la respuesta que me da la entrada. Estando en el estado 0, entra A, entonces salgo al 1. Pero si estando en la máquina 0, entra la B, ¿qué hago? Si estando en la máquina 0, en el estado 0, entra la A, ¿qué pasa? ¿Hacia dónde vamos? Si entra, ojo, si estando en 0, entra B, estando en 0, entra en B, me quedo en 0, así que quedaría en 0. ¿De acuerdo? Repito, estando en 0, entra una B, me mantengo en 0. Así que me mantengo en ese estadio, en ese caso, nos mantenemos en ese estado. A ver, si estoy en 1 y entra la A, si estoy en 1 y entra A, ¿hacia dónde vamos? Si estoy 1 y entra A, observen que me mantengo en 1. Así que si estoy en 1 y entra A, me quedo en 1. Pero si estando en 1, entra B, entonces voy al 2. En la siguiente, si estando en 2, entra A, entonces me voy al 1. Así que si entra en 2, entra la A, me voy al 1. Pero si estando en 2, entra B, me voy al 3 y ahí he cerrado el ciclo. Así que esta máquina o esta tabla de transición tiene todas las posibles transiciones que están dentro de lo que es el reconocimiento de la máquina de transición, o lo que llamamos el autómata finito, que está expresado en esta manera. Fíjense que para cada estado hay alguna transición. Entonces, por eso llamamos autómata determinístico. O sea, este autómata se conoce como finito determinista, puesto que para cada estado hay alguna, ojo, para cada entrada que aparezca hay alguna reacción. Es decir, todos los estados tienen por lo menos alguna reacción A. Así que podemos decir que esta sería nuestra tabla de transición. ¿Se entiende la idea cómo se construye la tabla de transición? Ojo, en esta parte de entrada van a ir todas las posibles entradas, para la redundancia, que va a tener el diagrama de acuerdo a su estructura, ¿no? Y en función de eso, vamos a ir estableciendo cuáles son las posibles respuestas que podemos emitir, o puede emitir, en este caso la máquina, en función de lo que va a ser el grafo de transición. ¿Todo claro? ¿Alguna duda?
Veamos otro. Veamos este que ahora iría de atrás hacia adelante. Es decir, ahora si tengo la tabla de transición, ¿cómo hacemos para que partiendo de esa tabla de transición podamos generar el diagrama de transición? ¿Ya? O sea, yo tengo, en este caso tenemos la tabla de transición. ¿Cómo hacemos para generar el grafo de transición? Fíjense que en este caso habla de grafo no determinístico. ¿Por qué no determinístico? Pregunto. ¿En qué parte se queda la parte del no determinístico? ¿Dónde puedo decir que es no determinístico? ¿O por qué saber que en todo caso es no determinístico? ¿Por qué no determinístico, chicos? Porque no da respuesta a dónde. Ojo, es no determinístico porque tengo algunos estados, como esto, para alguna respuesta hay algunos estados que no generan respuesta alguna. En ese caso decimos que es no determinístico, mientras que en el anterior para todos había una respuesta, ¿ves? Entonces, en este caso decimos que el estado es determinístico. O sea, en este caso siempre hay una respuesta, en el caso anterior había una respuesta siempre. En este caso, pues, habrán algunos elementos donde no genere ninguna respuesta. Donde no genere ninguna respuesta, en este caso en particular decimos que el grafo sería no determinístico. ¿Se entiende la idea? ¿Todo ok? Ok, entonces veamos. Vamos a ver cómo podemos establecer ahora nuestro grafo. ¿Cuántos estados tengo acá? A ver, ¿cuántos estados tenemos? ¿Cuántos estados tenemos? Tenemos 3 estados. ¿Cuál es nuestro estado inicial? Que es invariante. ¿Quién es nuestro estado inicial? Nuestro estado inicial es 0. 0 es nuestro estado inicial. Así que aquí está el start o el inicio. Ese es el inicio de nuestro grafo. O en todo caso de nuestra máquina de estado o de transición. Ahora veamos que voy a hacerlo uno con cada color. Tengo un segundo estado, que sería el 1. Y tengo un tercer estado, un segundo estado que sería el 2. Y como este segundo estado que yo tengo acá debe generar una respuesta, fíjense que la respuesta me llega hasta un tercer estado. Así que aquí va otro estado que es el estado final. O sea que tengo 2 estados de transición. Tengo 2 estados de transición y alguien dirá, profesor, ¿cómo se le ocurrió colocar ese 3 allí? Observen acá. Aquí dice que cuando entra una B en la máquina 2, entonces llega al 3. Entonces hay un tercer estado que sería el estado final. ¿Se entiende la idea? Perfecto. Entonces veamos. ¿Qué pasa si yo estoy, ahora fíjense dónde están mis valores de entrada, ¿no? ¿Qué pasa si estando en el estado 0 inicial, entra el 0, entra el A? Si entra el A, aquí dice que tengo 2 opciones. O voy al 0, o sea, me mantengo dentro de él, o simplemente voy al 1. Ah, ok, entonces si entra una A, puede quedarse acá. Así que aquí se genera un bucle. Pero si entra una A, también puedo ir al 1. O sea que con el A voy al 1 como está, o sencillamente me mantengo, ¿no? Tal cual aparece aquí. Así que voy al 1, voy en todo caso al A. Para el A puedo ir al 1 sin problema. Así que voy al 1 o voy a leer cómo está, ¿no? Ahora, si entra una B, ¿qué va a pasar si entra una B?
Si entra una B, va a pasar que me voy a mantener en B. Quiere decir que si entra una B, me mantengo en 0, dice acá, ¿no? Si entra una B, entonces el lenguaje se mantiene en 0. Así que esta B va para acá y se mantiene en B. Así que tengo dos opciones. Con la A, o me mantengo en 0, o me voy a A. Esta sería la primera parte. Ahora, estando en B, si entra una A, ¿qué pasa? Si entra una A estando ya en el estado 1 y entra una A, ¿qué sucede? Si entra una A, no sucede nada. Sencillamente me mantengo allí. Ahora, si entra una B, ni siquiera es un bucle, sencillamente se mantiene allí. Ojo, hay una parte que llamamos en programación, llamamos pozo, ¿ya? Un pozo que no se acostumbra a graficar, se llama pozo o sumidero. Aquellas órdenes que recibe un grafo, pero que no se grafican porque es un estado estacionario. Por ejemplo, voy a llamar aquí un estado estacionario, voy a llamar 4. Ese estado estacionario es aquel que recibe todas las órdenes que no tienen asidero, es decir, que no tiene ninguna respuesta como tal. En este caso lo llamamos pozo o sumidero. A ese pozo o sumidero entran todas las órdenes, por ejemplo el A. Aquí entra el A y se mantiene ahí como letra muerta. Es decir, se mantiene allí pero no ejerce nada. ¿Por qué? Porque no hace un bucle tampoco. Entonces estos grafos, esta parte que está acá, que se llama, en algunos textos lo llaman pozo, en otros lo llaman sumideros. Estos pozos o sumideros sencillamente son como una especie de descarte. Esto es lo que hace este espacio vacío, es decir, no hay respuesta. Por lo tanto, eso genera un espacio donde no hay ninguna respuesta, en ese caso, a la letra A. Por eso, para evitar que el grafo se vea claramente y no tenga, digamos, algunos sesgos, se acostumbra a no colocarlo. Pero no quiero dejar en el aire lo que representa un valor que no tiene respuesta dentro, en este caso, de un proceso de transición. Dentro de lo que es el grafo o una máquina, donde no genera ninguna respuesta, hay una opción que justamente se colocan dentro de los programadores, dentro de los efectos de programación. Ahí se van a alojar todos aquellos datos que no corresponden al lenguaje de programación o que sencillamente no generan ninguna digamos, respuesta dentro de ese estado. ¿Se entiende la idea? Entonces, fíjense que en este grafo decimos que si sale una B, entonces iría al 2. Ahora, si estando en el segundo estado sale una A, ¿qué pasa? Si estando en un segundo estado sale una A, esto iría al sumidero también. O sea, no genera ninguna respuesta. Ahora, si sale una B, entonces llego al estado final. Esto sería, en todo caso, el grafo que representa el diagrama de transición. Así se genera nuestro diagrama de transición partiendo de una tabla de transición. Si tengo la tabla de transición, entonces puedo establecer claramente el grafo de transición. Y si tengo el grafo de transición, también puedo graficar sin ningún problema lo que sería la tabla de transición. En cualquiera de los casos puedo estar en una u la otra, depende del caso. ¿Se entiende la idea? ¿Todo ok? Todo claro cómo determinar el grafo. Ojo, puedo hacer, como les digo, el grafo de transición correspondiente al autómata finito no determinístico, o bien puedo construir mi autómata indeterminado en función de que yo tenga el grafo como tal, ¿no? Ahora veamos. Aquí dice que dado este autómata todas las cadenas con un número par de S0, es decir, desde S hasta 0, donde tengo los estados, S, ojo, 0 es el estado inicial, por eso se llama O el 0, 0S significa S estar, está justamente en mi estado. Y el estado final está determinado pues dependiendo de cada uno de los extremos, ¿no? Va a depender básicamente de la condición. Ese estar es el estado inicial y también lo estamos colocando como estado final. Así que puede tener en ambos casos, tener justamente un estado inicial y final que lo comparte, pues no hay problema.
Estado inicial, el start, fíjense, entra en 0, entra con 0 y puede evidentemente regresar al 0. Pregunto, ¿cuántos estados están involucrados en este grafo? ¿Cuántos estados tenemos en el grafo? Tenemos 4. ¿Cuáles serían, ojo, cuáles serían las entradas? ¿Cuántas entradas tenemos? ¿Y cuáles son las entradas? Dos, correcto. ¿Y cuáles son las entradas que tenemos? Las entradas son 0 y 1. 0 y 1 serían nuestras entradas. Vamos con la tabla, donde nuestra tabla de transición recuerden que tiene dos elementos particulares, ¿no? Uno va a compartir, evidentemente, el estado, como ya lo vimos. Vamos a tener el estado, que serían los estados que componen nuestro grafo. Y adicional al estado, vamos a tener las entradas, donde las entradas, evidentemente, van a ser el abecedario que le da respuesta justamente a nuestra estructura, ¿no? Veamos que los estados que tenemos, las entradas que tenemos son 0 y 1. 0 y 1 son nuestras entradas. Vamos a graficar, en este caso, los estados que tenemos, ¿no? Tenemos como estados, como nuestros estados, vamos a ubicar acá la tabla completa, vamos a hacer nuestra tabla completa, sería algo así. Y dicha tabla de transición, esto es común, dicha tabla de transición va a tener 4 estados tal cual los estamos señalando, ¿no? Así que sería el estado 0, el estado 1, el estado 2, hasta llegar al estado 3, ¿no? El estado 3, estado 2 y estado 3. Ok, tenemos 4 estados que definen nuestra cadena, en todo caso, todas las cadenas que están dentro del número entre la escala 0 y 1. Ahora veamos que una vez que nosotros definimos cada una de nuestros estados, ya identificadas las entradas, no nos queda más que verificar qué ocurre con el grafo cada entrada. Por ejemplo, recuerden que este es un grafo dirigido, en este caso también nuestra máquina de estado o nuestro estado de transición o nuestro autómata, como lo queramos llamar, nuestro autómata tiene varias características particulares que evidentemente están en función de la entrada. Si yo estoy en la máquina 0, si yo estoy en el estado 0 y entra un 1, o el estado 1, ¿cuál genera? El estado 1, el estado 0 genera el estado 1, ¿no? Así que con 1 se iría a el estado 1. Pero si tuviera en 0, entonces me genera el estado 2. Si del estado 1, estando en el estado 1, obtengo un 0, entonces iría al estado 3. Si estoy en el estado 1, pero me genera un 1, entonces iré al estado 0. Si es un 1, voy al estado 0, así que sería Q0. Si estoy en el estado 2 y genera un 0, a ver, el estado 2 genera un 0, entonces voy al estado 0. Si estando en el estado 2 genera 1, entonces voy a el estado 3. Esto sería la cadena de respuesta en función de los estados. Si estando en el estado 3 genera un 1, un 0 en este caso, entonces va al estado 1. Y si estando en el estado 3 genera un 1, entonces voy al estado 2. Esto sería nuestra tabla de transición en función de lo que es el diagrama que nos están dando y evidentemente el lenguaje, ¿no? Estos serían todos los recorridos posibles dado un grafo, cómo determina la tabla de transición. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo ok?
Ok. ¿Qué pasa si yo tengo, de repente varios estados finales? Yo puedo tener varios estados finales, puedo tener un estado final, depende del caso. Puede hacer caso que a lo mejor tenga más de uno, va a depender sí o sí de la estructura y las características que posee nuestro lenguaje de transición, ¿no? Nuestro grafo como tal. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo determinar, para que quede totalmente clara esta parte, y podamos también establecer algunas consideraciones importantes con respecto a lo que pueden ser la determinación de los estados o grafos, en todo caso, de la estructura, de lo que pudiese, ¿no? De lo que pudiésemos estar manejando en un hipotético evaluativo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un grafo cualquiera y vamos a determinar un poco para darle estructura a lo que hemos trabajado. Vamos ahora a partir de una tabla de transición, cómo reconocer un grafo, ¿no? O cómo hacer, en todo caso, lo que conocemos como el estado. Y a partir de ese estado también vamos a generar de repente algunas preguntas, a ver si es posible que el lenguaje, o en todo caso nuestro autómata, lo reconozca. Entonces, por ejemplo, sea, vamos a suponer que establezcamos sea el autómata finito dado por la tabla, y vamos a hacer una tabla de transición a ver qué tal. Por ejemplo, yo tengo acá la tabla, que no hace falta que me especifique mucho, por ejemplo, la tabla 0, 1, y, X, Y, Z, Z, Y, por ejemplo, y aquí voy a copiar en otro color el X, Y, Z. Si partiendo de y claro, tienen que identificarme quién es el estado final y quién es el estado final e inicial, ¿no? Así que vamos a llamar X al estado inicial. X inicial, evidentemente estado, y vamos a colocar como el Y el estado final. Entonces tengo un estado inicial, tengo un estado final, ya sabemos cómo iniciar nuestra gráfica, valga la redundancia. Ya podemos saber cómo iniciar nuestro grafo de transición o nuestra máquina, ¿no? Y de aparte de esto, vamos a preguntarnos adicionalmente, ¿cuál palabra reconoce? A ver, ¿cuál reconoce? ¿Cuál de estas palabras reconoce? Ok, ¿cuál de estas palabras reconoce nuestra máquina de estado finito? Y a ver de repente cómo estaría estructurada. A ver, ¿cuáles son las letras que puede tener nuestra máquina? Entiéndase por letra del alfabeto los códigos, ¿no? ¿De qué debe estar compuesta nuestra palabra? ¿Qué debe componer nuestras palabras? ¿De qué debe estar compuesta nuestras palabras? Ceros y uno, correcto. Muy bien, Fernando. Las palabras deben estar compuestas de 0 y 1 porque ese es el alfabeto que está describiendo nuestro grafo, ¿no? En este caso, nuestra máquina o nuestro autómata. Voy a ingresar, para que no tengan nada desconocido, un asterisco acá.
y ya voy a explicar lo que significa ese asterisco. Un paréntesis acá y ya voy a explicar lo que significa ese paréntesis allí. ¿Qué significa este 0 acá? El 1 y el 0. Vamos a ver, el 1 y el 0. En este caso, o el 0. Y aquí, evidentemente, otro asterisco más. Ojo, ese asterisco, para ir adelantando, ese asterisco influye o quiere decir que esa orden se puede repetir n veces. Es decir, es repetida n veces la orden. Entonces vamos a ver, por ejemplo, qué representa cada una de estas estructuras y si realmente es conocida por nuestra máquina de estado finito. Vamos a ver si esta máquina ciertamente la reconoce o no. Ok, vamos a comenzar primero con nuestro autómata y pasamos a reconocer nuestro lenguaje. A ver qué ocurre. ¿Cuántos estados tenemos, chicos? ¿Cuántos estados tenemos? Tenemos claramente 3 estados, ¿no? Un primer estado, que sería el estado inicial, un primer estado, que lo vamos a llamar X. Un segundo estado, que es el Y. Y un tercero y último estado descrito por Z. Ok, ¿quién es nuestro estado final? Nuestro estado final es Y. Así que aquí está nuestro estado final. Lo remarcamos como señal de estado final. Ahora veamos cómo nos queda nuestra estructura en el grafo. Tenemos el inicio y luego del inicio vemos que si estando en X entra un 0, si estando en X entra un 0, voy a Y. Así que si estando en 0, entra un 0, voy a Y. Pero si entra un 1, me quedo en X. Así que aquí se forma un bucle. Si entra un 1, se forma un bucle. Veamos que estando en Y, si entra un 0, me quedo en Y. Así que si entra un 0, me quedaría en Y. Pero si entra un 1, me voy a Z. Estando en Z, si entra un 0, me quedo en Z. Así que si entra un 0, me quedaría en Z. Así que haría un bucle allí y me quedaría en Z. Luego, si estando en Z, entra un 1, me voy a Y. Ah, ahí terminé. Entonces veamos. Cuando leo, ¿cómo puedo ver este diagrama? Si me entra un 0, yo puedo decir que ya terminé. ¿Por qué? Porque ya tengo, justo, por ejemplo, este lenguaje que está acá, 1, 0, ¿es leído por el autómata? ¿Es reconocido por el autómata? Pregunto. ¿Solamente el 10 es reconocido por el autómata? Pregunto, ¿el 10 es reconocido por el autómata? ¿Qué piensan? ¿Es reconocido o no es reconocido por el autómata? Ojo, para que un lenguaje o una palabra sea reconocida por un autómata, esta palabra debe terminar, valga la redundancia, en el estado final. Si termina en el estado final, entonces es reconocido por el autómata. Pregunto, ¿el 10 es reconocido por el autómata? Sí es reconocido, por supuesto, Carlos, es reconocido. ¿Por qué es reconocido? Porque si yo estoy, ojo, ya dirá, mira esto, si yo estoy en 0 y entra un 1,
¿Qué pasa? Si estoy en Y y entra un 1, me quedo en X, entra un 1, me quedo en X, estoy aquí. Una vez en X, si entra un 1, estoy en Y. Pregunto, ¿estoy en el estado final? Estoy en el estado final. Si estoy en el estado final, entonces reconocía la palabra. O sea que esta palabra es reconocida por el estado, por la máquina de estado finito. Ojo, no necesariamente para que sea reconocido tiene que pasar por todos los estados, no. Sencillamente que entre al inicio y me dé la salida. La salida es Y. Así que para que el lenguaje esté bien estructurado o reconocido por la máquina de estado finito, bastaría que mi autómata, cuando yo le introduzca la palabra, llegue a un estado final. Ah, ya. Entonces no es necesario que los tenga todos. No es necesario que los tenga todos. Y esta palabra, por ejemplo, es reconocida por el autómata. Por ejemplo, esta será reconocida por el autómata. Vamos a ver si 1000101 es reconocida. A ver, estoy en el 1, en el X, estando en la X, sale 1, me quedo en la X. Entra el 0, me voy al Y, estoy en estado Y. Entra un 0, hace un bucle, sigo en Y. Entra otro 0, hace el bucle, sigo en Y. Entra otro 0, entra en Y. Entra el 1 y llego a Z. Estando en Z, entra el 0, hago un bucle, me mantengo en Z. Estando en Z, entra un 1 y voy a Y. ¿La reconoce? Terminé en Y el recorrido. Entonces esta palabra es reconocida por nuestro autómata. ¿Se entiende la idea? ¿Todo claro hasta aquí? Ahora veamos. ¿Qué significa este asterisco? Ese asterisco significa que el 1 se repite n veces. Es decir, puedo repetir esa operación iterativamente. Esa es como una notación científica. En vez de estar escribiendo tantos números, sencillamente escribo, por ejemplo, 1 por 10 a la 20, significa que el 1 está seguido por 10 ceros. Bueno, en este caso, en el lenguaje de programación, escribir 0, 1 al asterisco, significa que ese 1 está sirviendo de entrada n veces. Eso sí, una entrada finita de veces. Por lo tanto, pregunto, ¿esta palabra la leerá el autómata? Por ejemplo, este asterisco también de aquí, en esta parte de acá, fíjense que tiene la disyunción O. Entonces, con ese O, yo estoy diciendo que si lo lee con este o con este otro. Vamos a ver. Si entra un 0, ojo, voy por la primera parte. Si entra un 0, voy a desmarcar este. Si entra el 0, operacionalmente, n veces el 1 va a ser esto. Si entra el 0 n veces, va a ser el bucle. Y vuelve al 1, y vuelve al bucle, y vuelve al 1 n veces. Pero ya cuando aparezca el 0, cuando ya terminaron los 1 y aparezca el 0, entonces ahora estoy aquí. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Estamos claros hasta acá? Ojo, repito, esto lo repitió n veces. Entonces yo repetí n veces la entrada 1 y esa n veces me mantengo en el estado X. Una vez terminadas las n veces que está reconociendo o que está entrando la palabra con 1, 1, entra la palabra 1 n veces, en ese momento yo estoy trabajando acá en el ciclo, o sea, en el bucle. Entro 0, 1, 0, entro y ahí me mantengo, ¿no? Me mantengo las veces que sí o sí está reconociendo mi autómata, en este caso el estado, con la entrada de 1, está reconociendo que debe mantenerse en ese estado. Así que se está manteniendo en ese estado n veces. Hasta que llegó el 0. Cuando llegue el 0 se mantiene acá en Y. Ahora veamos. Vamos a descomponer esta porque dice O. ¿Qué pasa con la organización esta? O que ya estoy en Y. Una vez estando en Y, entra el 1, estoy en Z. Entra el 0 n veces. Si entra el 0 n veces, estoy manteniéndome en el bucle, ¿ve? Me mantengo en Z, me mantengo en Z. Estando n veces en Z con el 0, entonces da la entrada el 1. Si entra el 1 estando en Z, entonces llega el Y. Pregunto, ¿es reconocido este autómata?
En el I, la primera parte lo reconoce, pero está el O, así que basta que lo reconozca una vez. Pero vamos a ver con el otro. ¿Qué pasa con el 0 asterisco? O sea que yo estaba en Y entro en el 0 n veces, ¿ves? Estoy en el 0 acá y voy a entrar con el 0 n veces. O sea que me mantengo en Y hasta que termine los 0. Pregunto, ¿leerá la palabra? ¿Me mantengo en el estado de salida? Esta también se mantiene en el estado de salida, ¿no? Por lo tanto, esta palabra es reconocida por el autómata. Y ya tenemos nuestra primera respuesta. Ciertamente la palabra es reconocida por el autómata. ¿Estamos hasta allí? Ojo, y esta operación se repite n veces, así que si ya fue una, pues se va a mantener cíclicamente dentro de nuestro autómata. Vamos con la siguiente. A ver, tengo este lenguaje. 1, 1, 3 ceros, 0, 0, 0. Luego entra el 1, 0, n veces, 1, y esta operación asterisco n veces. Vamos a ver. Entra el 1 estando en X. Entra el 1 estando en X, hago un bucle, me mantengo en X. Vuelvo a entrar un 1, vuelvo a hacer un bucle, me mantengo en X. Entra el 0, estoy en Y. Entra el 0, hago un bucle, me mantengo en Y. Vuelve a entrar el 0, vuelvo a hacer el bucle, me mantengo en Y. Y ahora, estando en Y, esta operación se va a repetir n veces. Entonces, veamos. Estando en 1, estando en Y, me sale un 1, entonces voy a Z. Estando en Z, entra el 0, hago un bucle. Estoy allí, pero n bucles. Ok, se terminan los bucles y entra el 1. Entonces me mantengo en Y. O sea que terminó, luego voy y hago la misma operación. Entro al 1, hago bucle, voy al 1, voy al Y. Salgo al Y, entro al Z, hago los bucles que voy a hacer, salgo al I. Y así sucesivamente. Pregunto, ¿la palabra es reconocida por el autómata? Correcto, la palabra es reconocida por el autómata. Entonces ya sabemos cuando una palabra sí o sí la reconoce un autómata, ¿no? Entonces va a depender de las características de nuestro autómata y cómo está identificado nuestro autómata, evidentemente en la estructura, ¿no? ¿Todo claro, chicos? ¿Alguna duda? ¿Todo ok hasta aquí? Vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una tabla de transición y tengo una tabla vamos a decir doble, un autómata de máquina de estado finito, donde esta está construida partiendo de una tabla de transición. Pero esa tabla de transición tiene dos lenguajes, o sea, lenguaje de entrada y una salida. Pero cada entrada y cada salida tiene un lenguaje de transición que una me codifica los estados y otra me codifica justamente la posición relativa a cómo están asociadas, llámese aristas. Yo puedo tener un lenguaje de transición como esta que está acá, que solamente, fíjense, aquí no está codificada como tal porque tengo una arista. Pero puede hacer caso que esa arista obedezca a un lenguaje de transición doble. ¿Qué estoy diciendo? Que yo puedo tener una tabla de transición que contenga tantas mis aristas como que también contenga, en todo caso, algunas transiciones de salida. Esas transiciones de salida me van a garantizar a mí, sí o sí, lo que llamamos lenguaje de transición en función de tantos estados como tenga mi tabla, pero en función de esa tabla de transición que yo voy a generar, puede compartirse o no algunos lenguajes no muy comunes, o en todo caso, no muy precisos del lenguaje de transición. Veamos, por ejemplo, que insisto, que yo puedo tener tablas como esta, miren. Voy a copiar aquí para que con esto entonces estemos todos ok para hacer no uno, sino cualquier diagrama de estado de transición que bien a mí me puedan tener. Supóngase que yo tengo una función f y esa función f tiene unos posibles estados, es decir, tiene unos estados formando esa función f. ¿Quién es ese? La función que contiene todos los estados. Así que tengo una función S que contiene un conjunto de estados. Y evidentemente esa función f debe tener obligado una entrada, ¿no? Porque las entradas tienen que estar para codificar justamente lo que sería nuestro, en este caso, lo que conocemos
como nuestra transición o en todo caso, bien llamada nuestra autómatas, ¿no? Ahora veamos que en esta parte voy a colocar como lenguaje, en todo caso como entrada, 0 y 1. Y utilizo mucho el 0 y 1 porque es el lenguaje que se utiliza en programación, ¿no? En programación nosotros vamos a ver que la mayoría de nuestras estructuras van a estar en un lenguaje binario. Así que en ese lenguaje binario es importante que nos vamos acostumbrando a tal expresión, ¿no? Entonces vemos que tengo un estado G que reconoce a todos los estados. Iguales a G, si tiene algunos estados, debe tener obligado sí o sí la entrada, ¿no? Es decir, la entrada que va a dar respuesta, evidentemente, a algunas estructuras. A esta entrada de acá, igual vamos a codificarla con 0 y 1. Y ahora voy a colocar, a identificar, evidentemente, cuál puede ser el lenguaje de transición que vamos a estar manejando sobre cada una de ellas. En función de esto, ahora vamos a copiar nuestros estados. Vamos a suponer que esta máquina tenga 4 estados. Voy a colocar aquí, voy a nombrarlos como S, como estados, un poco para separar la estructura que ya tenemos, S1, S0 como inicio, S2, S0 acá, S0 acá, los mismos estados, S1 y S2. Esa máquina me va a generar a mí, sí o sí, algunas salidas, ¿no? Correspondientes a nuestra estructura. Ahora bien, esto es lo que a mí me están dando. Me están dando una máquina, una tabla de transición, y con esa tabla de transición vamos a construir nuestro diagrama de transición. Así que vamos a construir nuestra tabla. Ojo, repito, esta tabla es dada y en función de esta tabla, vamos a separarla acá, en función de esta tabla podemos hablar de sí o sí de cómo serán nuestros estados de transición. Entonces tengo los estados. Y evidentemente, si me dan la tabla, también que tienen que darme las iteraciones que componen esa tabla, ¿no? Las iteraciones sí o sí tienen que estar. Llámese iteraciones la respuesta a la que se somete o da ese diagrama de transición. Así que voy a colocar aquí S1. Voy a colocar aquí S3, por ejemplo. S1. Ponga S2. S1. Voy a colocar aquí, por ejemplo, cuando S1, S2, S1, S1. Bueno, voy a mantenerme aquí con S3. A ver qué pasa. Vamos a copiar aquí. En realidad estoy repitiendo el S1, S2. Vamos a copiar aquí S2. Vamos a copiar aquí S1. Vamos a copiar aquí S3. S2. Ok, esa sería mi primera tabla. Y esta tabla que tengo acá, vamos a copiar aquí, por ejemplo, en nuestra segunda tabla, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Ok. 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3 y 0, 1, 2, 3. Listo. Entonces yo tengo acá mi tabla de transición. ¿Cómo podemos determinar nuestro diagrama? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Identificar los estados, ¿no? ¿Cuántos estados tengo? ¿Cuántos estados tenemos? A ver. ¿Cuántos estados tenemos, chicos?
Tenemos 4 estados. Entonces vamos a nombrar nuestros 4 estados. Tengo S0. Vamos a colocarlo lo más separado posible para que podamos hacer las integraciones. Tengo S2. Tengo otro estado. Tengo otro estado. Tengo, por ejemplo, el estado 3. Y voy a copiar, por ejemplo, por acá el estado 1. O la distribución es independiente. Ustedes deciden. Y aquí tengo mi entrada. Así que esa entrada sí o sí le damos el inicio. Así que copiamos el inicio. Ahora veamos cómo se simboliza o cómo se hace este diagrama, dado evidentemente nuestra estructura. Miren esto. Estando en el estado 0, estando en el estado en este caso, en el estado 0, ¿qué se puede generar desde el estado 0? Estando en el estado 0 se puede generar o bien el estado 1, estando en 0, estando en 0, entrando un 0, se puede generar el estado 1. Así que ojo, estando en 0, si entra un 0, me voy al 1. Así que si entra un 0, me voy al 1. Ahora, si yo quiero visualizar las coordenadas de esta arista, entonces estoy aquí. Cuando estoy en 0, repito, si estoy en el estado 0 y entra un 0, entra 1. Ahora, de acuerdo a las coordenadas que va a ser el lenguaje de entrada, cuando estoy en 0 de acá, cuando estoy en 0, en el estado inicial, y entra al 0, ¿qué me genera? Y entra al 0, me genera el 1. Ah, entonces esto lo hago aquí. Esto sería el lenguaje de programación, cómo establecer esa codificación. Entonces, esta arista, ¿cómo se está leyendo? Primero, cómo viaja de estado a estado. Estando en el estado 0, si entra un 0, se va al estado 1, así que se va al estado 1. Ahora, ¿cómo sería en nuestro alfabeto? Si estando en el estado 0, en el estado inicial, entra 0, se va al 1, así que 0 de lo que entra y 1 de lo que sale. Así que ahí tengo mi lenguaje de programación. Uno para identificar la arista y otro para identificar el cambio con respecto al estado. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la primera arista? Voy con la segunda. En la parte de integración seguramente nos vamos a estar dando cuenta. A ver, si estoy en el mismo estado 0, pero en vez de entrar 0, entra 1, entonces se va a 3. Así que esta de acá se puede ir a 3. Repito, estando en el estado 0, si entrase un 1, se va al estado 3. Ahora, si estoy en el estado 0 y entra un 1, entonces se va al 1. Así que la arista de esta sería la 1, 1. ¿Se entiende allí? Perfecto. Seguimos entonces. Ahora vamos a analizar cada uno de ellos. Vamos a ver este. Si estoy en el estado 1, o sea que estoy acá, pero me entra un 0, entonces me quedo en el estado 1, o sea que hago un bucle. Repito, si estoy en el estado 1 y entra un 0, me quedo en un 1. Pero si estoy en el estado 1 y entra un 0, entonces entra un 1. Así que esto sería la arista 0, 1. Es decir, estamos trabajando simultáneamente ambos. Si yo tengo una tabla donde me está generando los estados y me están generando por otra tabla, o en otra tabla me está generando el lenguaje, tendría yo que en todo caso, en ese alfabeto, determinar lo que son los estados y cómo están asociados los estados con ese alfabeto. Ahora veamos, si estando en 1, entra el 1, estando en el estado de ese 1, entra el 1, se va al 3. Así que estando el 1, se va al 3. Así que estando en el 1, se va al 3. Eso es cuando evidentemente estando en el 1, entra el 1. Pero si estando en el 1, entra el 1, se va al 1. Así que esto sería 1, 1. ¿Todo ok? ¿Alguna pregunta hasta acá?
Seguimos. Vamos con el estado 2. Si yo estoy en el estado 2 y entra un 0, entonces me mantengo en el estado 2. Ok, entonces si estoy en 2 y entra un 0, me mantengo en el estado 2. Eso es con respecto al estado. Con respecto a la arista, si yo estoy en el estado 2, pero entra un 0, se mantiene en 0. Así que esto sería, con su lenguaje, sería 0, 0. ¿Estamos hasta acá? Vamos con el siguiente. Estando igual en el estado 2, si entra un 0, entra un 1, me voy al estado 1. Así que si entra un 1, me voy al estado 1. Así que si entra un 1, me voy al estado 1. Repito, estando en el estado 2, si entra un 1, me voy al estado 1. Ahora, estando en el estado 2, si entra un 1, me voy al 1. Así que esto sería 1, 1. Y solamente nos restaría el estado 3. Veamos qué. Dice el estado 3 acá. Si estoy en el estado 3 y entra un 0, me quedo en el estado 3. Así que si entra 0, me quedo en el estado 3. Ahora, si estoy en el estado 3 y entra un 0, me genera un 0. Así que sería 0, 0. En el siguiente, si estoy en el estado 3 y entra un 1, me voy al estado 2. Así que si entra un 1, me voy al estado 2. Así que si entra un 1, me voy al estado 2. Pero estando en el estado 3, si entra un 1, me voy al 1. Así que esto sería el 1, 1. Y hemos construido nuestro diagrama de transición dado una tabla de transición. Fíjense que ya no hemos trabajado de diferentes formas, ¿no? Hemos trabajado una tabla simple, donde solamente me dan la codificación y yo voy viendo el estado. Me han dado una tabla simple donde yo puedo generar el estado, pero también me pueden dar una tabla donde una me genere justamente el estado de transición por estado y otra el estado de transición por alfabeto. Entonces, cualquiera de los casos, creo que podemos identificar cada una de las partes, ¿no? Sin tener ningún tipo de dificultad. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo ok? ¿Alguna duda? La segunda función, Carlos, cumple justamente que yo puedo ir, o sea, yo puedo trabajar ese lenguaje de transición o bien manejándome por los estados o bien por el lenguaje de transición. En cualquiera de los dos casos, yo puedo establecer justamente cuál va a ser el desempeño. Ojo, si yo quiero ver cómo hago para ir de acá a este, porque fíjense que este estado solamente es un lenguaje de código. Este es un lenguaje de codificación, es decir, el lenguaje del alfabeto, que sería el 0 y 1. Pero esto me está identificando mi lenguaje de transición en función de los estados de transición. Es decir, esos estados de transición se pueden ir intercambiando entre uno y otro. Pero también puedo necesitar, por ejemplo, introducir en el computador o en mi programación, determinar justamente cómo va a ser el lenguaje que puede leer mi programa. Así que para el lenguaje de programación yo puedo trabajar tranquilamente con el lenguaje, si me conviene en algunos casos establecer el lenguaje de programación a través de los estados, o me conviene el lenguaje de programación a través, por ejemplo, del sistema binario. En cualquiera de los casos, de hecho, el sistema interno del computador trabaja de esta manera. Trabaja con ambos lenguajes, con ambos lenguajes de entrada. Esto me lo hace automáticamente el computador. El computador o el lenguaje de programación me lo va haciendo de tal manera que él puede determinar, en todo caso, cuando digo lenguaje de computación, hablo de lenguaje o máquina finita que hemos construido. Ojo, para un lenguaje cualquiera, para leer una palabra cualquiera específica, ya lo vamos a ver lo que significa eso, para interpretar un lenguaje de programación, en cada interpretación va a depender justamente de lo que es el lenguaje de programación. Es decir, vamos a ver ahora cómo dado un alfabeto, cómo si a mí me dan un conjunto en un alfabeto, cómo puedo yo, dado un alfabeto, generar una máquina de estado. Entonces, en función de esto, yo puedo tener una máquina de estado que me genere la transición en sus diferentes estados,
o que me genere la transición en función de su lenguaje. En este caso tenemos una máquina, una tabla de entrada que asocia tanto los estados como el lenguaje. Y fíjense que cada arista o cada una de esas aristas que están dirigidas, en este grafo dirigido, cada arista está ponderada y esa ponderación está direccionada. Está direccionada en función de mi tabla de entrada. O sea que no es aleatoria, ¿no? No es una manera aleatoria que nosotros decimos, bueno, voy a colocar el 1 aquí por colocarlo. No. Cada vez que yo le coloco una codificación, recuerden que una codificación va a generar una palabra. Cada palabra de ella genera una estructura. Cada estructura genera una respuesta. Cada respuesta genera una transición. Cada transición genera un camino. Cada camino puede generar o bien quedarse, valga la redundancia, quedarse en las vías o bien quedarse en la salida en el caso de que me genere una salida. Pero cuando hablamos justamente del lenguaje de transición, no necesariamente cuando me dicen que, por ejemplo, haga mi diagrama de transición, no necesariamente tiene que estar expresada la salida. Yo después puedo definir, bueno, vamos a definir como salida, por ejemplo, el S2. Si yo genero o incluyo como salida el S2, para S2 yo tendría que ver con esta codificación cuál sería el alfabeto adecuado para leer una palabra como tal. Entonces, en función de esto, quiero decir que yo voy a necesitar, sí o sí, establecer lo que sería mi lenguaje y en función del lenguaje, ¿qué voy a hacer? ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo hacer esta combinación. Por eso comencé con ¿no? Vamos a ver cómo hacer esta combinación de aristas y estados. ¿Qué pasa con una combinación de aristas y estados? Y en esta combinación de aristas y alfabetos, ¿cómo puedo yo, dado un alfabeto, cómo puedo generar yo mi diagrama de transición? Y si dado el diagrama de transición, también puedo hacer la tabla de transición, por supuesto. Ojo, yo puedo ir del diagrama a la tabla, de la tabla al diagrama, pero también puedo ir al lenguaje de transición. Es decir, a mí me pueden dar, insisto, un lenguaje de transición, un alfabeto, me da un alfabeto, me dan las características, los elementos que componen una transición y yo puedo, dar una función de transición, encontrar el diagrama de transición. Entonces, repito, ¿qué función cumple la función de entrada? La función como tal también generan una codificación, pero a nivel del lenguaje de transición, es decir, a nivel del alfabeto y no del estado. Una está asociada a nivel de la transición, a nivel de estado, y la otra está generado en función del alfabeto, es decir, cómo se da la transición considerando el alfabeto. Y la tabla F me dice, dado los estados, cómo se da la transición a través de los estados, o sea, considerando los estados. Y la siguiente, evidentemente, cómo se da la transición considerando, en este caso, el alfabeto. ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? Perfecto. ¿Todo bien, Carlos? ¿Aclarada la duda? Perfecto. Ojo, que tenemos que diferenciar claramente lo que significa, ¿no? Lo que significa, en todo caso, los estados y lo que es el alfabeto, ¿no? Por esto, para con esto completar todo ok, lo que sería la estructura general de esta parte, voy a llamar T al conjunto de alfabetos que contiene un lenguaje cualquiera. Voy a colocar como alfabetos A y B. Entonces ya sé que mis entradas están formadas por el conjunto de alfabetos A y B. Evidentemente son los alfabetos compuestos por los símbolos A y B. Voy a llamar aquí solamente alfabeto. Sabiendo que el alfabeto es justamente lo que las letras o entradas que va a recibir nuestro bien máquina de estado, como lo llamamos, o bien autómata, ¿no? Vamos a llamar, tenemos que dar un inicio sí o sí a todo esto, así que voy a llamar I de inicio, un poco para tener la nomenclatura, voy a llamar I de inicio al 1. ¿Qué significa esto? Que si yo le coloco 1, usted le va a llamar 1. Si lo coloco Q sub 0, usted lo va a llamar
Q sub 0. Si lo coloco Q sub 1, puedo llamar Q sub 1, pero esto es arbitrario, ojo. Yo puedo también llamarlo Q sub 1 o Q sub 0. Q sub 1, Q sub 2. Va a depender de cómo nosotros usemos la nomenclatura. Aquí es totalmente arbitrario. Voy a llamar F al estado final. Y el estado final lo voy a llamar 2. Así que tengo un alfabeto, tengo un estado inicial, tengo un estado final. Y voy a llamar delta a la función de transición. Entiéndase por función de transición las diferentes operacionalizaciones que yo hago en todo el recorrido. Ojo, la función de transición es esto, ¿no? Un poco lo que estamos haciendo acá. Esto que hacemos, que está en S1, va a S2, eso es la transición, que se da evidentemente en función del lenguaje, en función de la entrada. Tengo una entrada y en función de esa entrada se da un lenguaje de transición. Así que yo puedo también esclarecer aquí lo que sería el lenguaje de transición. En este caso voy a definir mi lenguaje de transición. Es decir, ya no tengo un grafo y ya no tengo una tabla. Ahora solamente tengo un lenguaje de transición. Y ese lenguaje de transición lo voy a definir así. Lo voy a definir como la primera parte del lenguaje de transición, lo voy a llamar 1 al par 1, 0, o 1A, porque tiene que tener las letras en función del lenguaje. 1A1. 1A1 es mi primera lectura en ese lenguaje. Es decir, la primera va a ser esto. La primera se leería si, ojo, si estando en el estado 1 sale una A, entonces iría al estado 1. Así se lee. Miren la codificación ahora. Si estando en el estado 1 entra una A, me mantengo en el estado 1. ¿Se entiende la idea? Si estando en el estado 1 entra una A, entonces me mantengo en el estado 1. Es decir, este es el lenguaje que me dice, estando en el estado, ¿qué hago? Y el siguiente par o la siguiente coordenada me dice qué acción voy a tener o voy a tomar en función de esa estructura que me está definiendo allí. ¿Estamos claros hasta acá? ¿Todo ok? Voy con el siguiente estado. La siguiente operación o la siguiente transición, en realidad se lee transición. La siguiente transición establece lo siguiente. Si estando en el estado 1 entra una B, entonces me voy al 1. Esa es la segunda transición. Tercera transición. Dice, si estando en el estado 1 entra la secuencia A, B, A, ABA, entonces me voy al estado 2. La siguiente transición establece si estando en el estado 2 entra una A, entonces me quedo en el estado 2. La siguiente transición dice, si estando en el estado 2, si estando en el estado 2 entra una B, entonces me quedo en el estado 2. Y esta sería nuestra ecuación de estado. Ok, vamos a ver ahora cómo nos quedaría nuestro diagrama de transición. Vamos a ver cómo podemos escribir ahora nuestro diagrama de transición dada la función de transición. Ojo, ¿cuántos estados tengo? En realidad tengo dos estados, ¿no? Estado inicial, estado final, y todos están en 1 y 2. Así que todas las operaciones están en 1 y 2. Todas las transiciones están en 1 y 2. Así que, conclusión, solamente tengo dos estados.
tengo el estado de transición 1, voy a llamarlo Q sub 0, o puedo llamarlo 1, ¿no? Esto es 1, y aquí tengo mi segundo estado de transición, voy a llamarlo 1, ojo, también puedo llamarlo de frente 1 y ya, y esto voy a llamarlo Q sub 2, como el estado 2. Ok, veamos. En la primera parte me establece, que el primer estado es el inicial, o sea, estar inicial. Estamos en el estado inicial. Ahora escuchen cómo se lee esto. Esto se lee, si estando en el estado 1, o sea, en Q sub 1, entra una A, entonces me quedo en el estado 1. ¿Qué haría aquí? Aquí haríamos un bucle señalando evidentemente que va a entrar el A. ¿De acuerdo aquí? Ojo, si estando en el estado 1 entra una A, me quedo en el estado 1. ¿Ok con este? Voy con el otro. Si estando en el estado 1 entra una B, entonces me quedo en el estado 1. Así que si entra una B, me queda en el estado 1. Profesor, ¿y nunca salgo del estado 1? Vamos a ver. Si estando en el estado 1 entra la secuencia ABA, o sea que estando en el estado 1, entra la secuencia ABA, entonces voy al estado 2. Ah, ya, entonces entró ABA, o sea, completa la secuencia ABA, entonces sale del estado. Veamos la siguiente expresión. Dice, si estando en el estado 2, usted le sale un 1, una A, entonces se mantiene en el estado 2. Así que aquí colocamos la A. Y en la siguiente dice, si estando en el estado 2, a usted le llega una B, entonces se mantiene en 2. Así que me mantengo en 2 si sale una B. Y como estamos en el estado final, pues no hay problema, esto sería todo el lenguaje. Esto sería la expresión que justamente establece el lenguaje o el diagrama, entonces vamos a llamar acá el grafo o sencillamente la estructura de lo que sería nuestro autómata, ¿no? Eso sería nuestro autómata y cómo construir un autómata dado un lenguaje. Si yo tengo la función, ojo, así que ya sabemos todo. Si tengo una función, puedo construir el lenguaje. Dado el lenguaje, perdón, dado la función de transición, puedo construir el diagrama de transición. Y dando el diagrama de transición, puedo construir, evidentemente, lo que sería la tabla de transición. O sea que yo puedo construir la tabla de transición partiendo de acá. Por supuesto que podemos construir la tabla de transición. Ya la hemos hecho, ¿no? Entonces, en función de eso, podemos establecer claramente cómo podemos determinar si un estado como tal puede estar o no reconociendo cierta estructura de programación. Por ejemplo, si yo digo, a ver, yo digo esta palabra de acá, A, B, secuencia, AB, secuencia, AB, vamos a copiar aquí la A, así. Pregunto, ¿esta palabra la lee el autómata? ¿La lee esta máquina o lo lee este autómata? ¿Es capaz de leer esta palabra? Recordemos que este es el estado final, vamos a subrayarlo, para recordar que este es mi estado final. Por supuesto que la lee, sí la lee, muy bien, sí la lee. ¿Por qué la lee? Porque llega al estado final, así que la reconoce. Algunos autores preguntan si la lee, otros dicen si la reconoce, porque recordemos que definimos las máquinas finitas como aquellas estructuras algorítmicas que son capaces de reconocer o leer una palabra.
donde esta palabra, ojo, en computación, no quiere decir que digamos María, Petra, Carlos, Juan, o sencillamente mesa, silla, carro, nada de esto. Son aquellas palabras que provienen del alfabeto, donde el alfabeto no tiene nada que ver con el alfabeto que llamamos el alfabeto normal, que es desde la A hasta la Z, ¿no? No tiene nada que ver con ese alfabeto. El alfabeto lo va a representar a aquellas estructuras que sí o sí le dan una posible entrada a alguna de nuestras expresiones, llámese estados. A cada uno de esos estados le llega esas letras del alfabeto, estas las procesa en algunos de los casos, pero puede que no, a lo mejor no la procese. Porque, por ejemplo, si a esto le llega la secuencia ABB, ABBA, ¿qué hace este autómata con esta secuencia? Pregunto, ¿qué hace ese autómata con esta frecuencia? ¿Hace un bucle o como secuencia? ¿Hace un bucle? ¿Qué hace ese autómata con esa frecuencia? ¿Se queda en uno? No. ¿Hace un bucle? Tampoco. Ojo, la secuencia no es lo mismo que entre una A, es decir, no es que entró una A y luego una B, y luego una B y luego una A, no, entró la secuencia, entraron juntas, la palabra ABC, o sea, ABBA, entró como palabra, no es que entra la A, o entra la B, o entra la B y luego la A, no, entró la secuencia. Esta, por ejemplo, no es que entró una A o una B, a menos que la secuencia llegue inmediata, ABBA, entonces entra allí. En esta parte no ejecuta, correcto, se va al pozo. ¿Recuerdan? Llamamos al pozo. Esto se va al pozo. Llámese, por ejemplo, Q3. O sea, está en reposo y esta sí hace un bucle sobre ella. Se mantiene ahí como tal. Así que no hay problema. Se mantiene como tal. Estas secuencias son tan rápidas que el autómata las puede leer como A, B, A y B. Las puede hacer. Las puede leer tal cual. O sea, las puede leer. Sí, las puede leer como A, B, A y B. O sea que es posible que depende del procesador se mantenga en Q1. ¿Cómo puede que la envíe justamente, digamos, al pozo? Porque no está reconociendo la secuencia. Cualquier secuencia que, por ejemplo, o una letra, por ejemplo, llegó un alfabeto que no está, porque está en C, pero no tiene orden para reconocerla, en ese caso en particular se mantiene. No ejecuta. Así diríamos Jorge en realidad. No, Jorge, no ejecuta. No ejecuta significa porque no reconoce. Se queda ahí stand-by, como pensando, literalmente hablando. O sencillamente no ejecuta como tal. ¿Por qué? Porque no hay una lectura. Ok, ¿todo claro hasta acá? Entonces tenemos cómo construir un autómata en función de un lenguaje. Tenemos cómo construir un diagrama en función de una tabla de transición. Esta tabla de transición puede tener tanto la entrada en función del lenguaje o la entrada con el lenguaje, pero también asociando los diferentes estados de transición. Podemos construir una tabla de transición, un diagrama de transición, dado una tabla simple, donde solamente aparecen los estados y sus respectivas estructuras. Podemos establecer si una palabra es reconocida o no, básicamente por el autómata. Podemos construir, ya entrando ahora a grafo, podemos, recuerden, identificar cualquier tipo de grafo. Recuerden cómo hacer lo que conocemos como el árbol de máxima o mínima expansión. Con esto estamos dando cierre a lo que serían nuestros contenidos por relacional. Ojo, la próxima clase, que es la clase del día martes, nosotros tenemos una prueba. Tenemos la prueba de desarrollo número 4 y también vamos a tener algunos reforzamientos por allí. Vamos a tener la semana que yo les estoy aclarando, chicos, les estoy aclarando este lunes, les digo en qué momento va a ser la prueba final. Lo más probable es que sea el miércoles y dónde nos vamos a
digamos, a reencontrar o en qué momento nos vamos a reencontrar para hacer la retroalimentación de la misma. Porque sabemos que el martes no hay clase, así que tendríamos examen el día miércoles. Tenemos un reforzamiento pendiente que hoy por la tarde o noche, me estaré comunicando con Sebastián para entonces, en función de lo que ustedes tienen, vamos a estar sí o sí relacionando lo que sería o coordinando en realidad, coordinando nuestra siguiente clase en la que vamos a estar haciendo un reforzamiento de todo, así que es importante que estén. Vamos a hacer un reforzamiento con algunas clases que tenemos y también vamos a hacer una segunda práctica que va a cerrar esta parte del curso. Las dos prácticas que corresponden a nuestra parte. Entonces, es importante que no falten a esa clase de recuperación que vamos a tener sí o sí esta semana. Es probable que sea el fin de semana, como puede que sea entre semanas. En cualquiera de los casos, igual le voy a estar informando qué día va a ser la clase, pero para eso voy a necesitar su tiempo, ¿no? Y para eso, evidentemente, voy a necesitar que ustedes, en el caso de Sebastián, coordinar con él sobre cuál sería el espacio que ustedes junto conmigo tenemos libre. No sé si queda alguna duda por allí, algo que no sepa. La lista queda pendiente. Bueno, solamente la lista no hay problema. Ya les paso la lista. Aquí la lista, chicos, recuerden respetar el espacio del resto de los compañeros. También les paso el Jamboard. Vamos al Jamboard ahora. Ok, chicos, les voy a aconsejar de paso en esta parte que, ojo, practiquen bien la parte de lo que es el lenguaje, cómo clasifica, cómo identificar si una máquina realmente es capaz de leer o no una palabra, cómo hacer el procesamiento de la palabra, cómo puedo llevar de una máquina, del diagrama, cómo puedo ir del diagrama de transición a la tabla de transición, cómo puedo ir de la tabla de transición en todo caso, al diagrama de transición y cómo puedo ir también a lo que sería, en todo caso, la función de transición, ¿no? Ya tienen todas las aristas, básicamente, todas las aristas para resolver cualquier problema que se les presente. Sabemos lo que son autómatas, cómo funcionan los autómatas, cómo construir los autómatas. Lastimosamente, el tiempo no nos ha dado para realizar algunas prácticas aplicativas, pero bueno, por ahora tiene las bases fundamentadas para hacer cualquier expresión de este tipo. Así que no creo que tengan problemas en el camino para establecer cualquier práctica relacionada con lo que son los grafos, máquinas de estado finito o, en todo caso, la estructura de algún modelo computacional que los lleve a correr algún programa asociado con lo que sería la máquina de estado finito o las tablas o estados de transición. Ok, chicos, si no hubiese alguna otra pregunta por allí, ¿todo claro? ¿Todo ok? ¿Algo que tengan que saber? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, nos vemos, chicos. Cuídense.